No es la carta. Es el software que lleva instalado, y hoy te enseño a descifrarlo. ¿Qué pasa, estrategas? Bienvenidos al laboratorio. Hoy vamos a desmitificar algo que Konami no quiere que sepas. El 90% de las habilidades de tus jugadores son relleno cosmético. Existe una élite, un pequeño grupo de habilidades que realmente definen el meta. El problema es el engaño de la abundancia. Abres la ficha de un jugador y ves 10, 12, hasta 15 habilidades. Piensas que es una bestia. Pero en el campo, no rinde. Se siente hueco. Falla pases fáciles. Pierde duelos. No se desmarca. ¿Por qué? Porque no todas las habilidades son iguales. El juego no te lo dice, pero existe una jerarquía oculta. Hay habilidades que son anuladores de penalización, otras que son boosters de stats y otras que son simples animaciones. Confundirlas es el error que te mantiene estancado en divisiones inferiores. Gastas recursos en jugadores que parecen buenos sobre el papel, pero que carecen del código esencial para competir de verdad. Manos a la obra. Vamos a destruir este mito con el ranking de poder definitivo del laboratorio. Vamos a empezar por la cima. El Tier S, las habilidades no negociables. Estas no son opcionales, son los cimientos sobre los que se construye un equipo campeón. Pase al primer toque y remate al primer toque. Escuchen bien, estas habilidades no te hacen pasar o disparar mejor, evitan que lo hagas peor. Son anuladores de penalización. Sin ellas, el motor del juego te aplica un retardo artificial. Son obligatorias para cualquier jugador que vaya a tocar el balón bajo presión. Espíritu de lucha. La habilidad Clutch, por excelencia. El seguro de vida invisible de tu jugador. Reduce el error bajo presión y mitiga los efectos de la fatiga. Doble toque. Croqueta. El regate más eficiente y seguro del juego. No solo crea espacio, sino que recupera el equilibrio del jugador, haciéndolo el arma definitiva en el 1 contra 1. Interceptador y bloqueador. Con la muerte del autotackle en la V5. 0.0. La defensa es manual. Estas dos habilidades son tus mejores herramientas. Aumentan drásticamente la probabilidad de cortar pases y bloquear tiros. Son el pilar de cualquier defensor o MCD de élite. Ahora, el Tier A. Las habilidades Game Changers no son obligatorias para todos, pero en los jugadores correctos, ganan partidos. Pase en profundidad, pase al hueco. Un booster puro. Otorga un más 20% a tus stats de pase al filtrar un balón. Convierte a un buen pasador en uno de élite. Tiro de lejos con efecto. El mejorador de tiro definitivo. Otorga un más 10% a finalización, potencia y efecto. Y lo más importante, puede superar el límite de 99. Superioridad aérea. Clave para el meta de centros. Obligatoria para tu tanque de área y tus muros físicos. Haz en la manga, super refuerzo. El revulsivo perfecto. Mejora las stats del jugador al entrar en la segunda mitad. Finalmente, el Tier B. Las habilidades de especialización. Útiles para roles muy específicos. Aquí entran centro con rosca, marcaje individual, entrada deslizante. Son buenas, pero nunca deben ser una prioridad por encima de las Tier S o A. ¿Por qué es tan importante este ranking? Porque te enseña a leer el verdadero valor de una carta. Un jugador con 3 habilidades Tier S es tácticamente superior a uno con 10 habilidades Tier C. Te permite optimizar tus recursos y construir un equipo basado en la eficiencia, no en la media. No necesitas que tu DFC tenga pase en profundidad, ni que tu arquitecto tenga superioridad aérea. El plan B es asegurarte de que cada jugador tenga las habilidades Tier S y A que corresponden a su arquetipo. Un defensor con las 4 habilidades defensivas Tier S es un muro. Un mediocentro con las 3 de pase es un cerebro. Enfócate en la especialización, no en la acumulación. Ahora ya conoces el código. Sabes qué habilidades buscar y cómo conseguirlas. Has dejado de ser un coleccionista de cartas para convertirte en un ingeniero de jugadores. Esto fue The Tactic Lab, experimento completado.